Bienvenidos a El abrazo de la oscuridad. Olvida lo que sabes de Blancanieves. Este no es un cuento para dormir. Es una historia de pactos oscuros, un espejo maldito y una reina dispuesta a todo por belleza eterna. Un bosque que oculta guardianes antiguos. Una niña marcada por algo que duerme bajo la realidad. Y un final que no trae salvación. Nadie recuerda el nombre de la Reina Negra antes de que se corrompiera. Dicen que su belleza era tal que el propio rey del norte la desposó sin mirarla a los ojos, por miedo a perderse en ellos. Pero lo que nadie supo es que ella había hecho un pacto. En lo profundo de la montaña, donde la nieve no se derrite y el eco parece responder a pensamientos y no a palabras, una criatura sin forma le ofreció un espejo. Un espejo que no reflejaba el rostro, sino el alma, y que respondía, siempre respondía. El precio, permitir que la voz del otro lado habitara en el castillo. La reina aceptó sin dudarlo. A partir de entonces, cada noche, oía susurros que le enseñaban secretos olvidados, fórmulas antiguas y la promesa de una belleza eterna. Con el tiempo, dio a luz una niña de piel como la nieve, labios como la sangre y cabellos como la noche. El rey murió poco después, de forma repentina, con los ojos abiertos y negros como si hubiera visto algo al otro lado de la realidad. El espejo empezó a susurrar: «Tu belleza ya no es absoluta». Lo decía con una voz doble, una que acariciaba el oído mientras otra se arrastraba por la médula. Corrompida por los celos y por la influencia de la voz, la reina ordenó al cazador que llevara a la niña al bosque y la matara. Le exigió que le trajera sus pulmones y su hígado como prueba. Pero el cazador no era un hombre cualquiera. Había servido en guerras antiguas y visto cosas que habían quebrado a otros. Tenía cicatrices que no eran de hierro ni de fuego, sino de sueños. Y cuando miró a Blancanieves, la niña no lloraba. No suplicaba, solo lo observaba con una calma antinatural, como si supiera que su destino aún no había llegado. Cuando alzó su cuchillo, una ráfaga de viento sopló entre los árboles, trayendo consigo un susurro que no venía del bosque. El cazador bajó el arma, temblando. Algo invisible lo miraba, y en ese momento entendió que no era Blancanieves la que debía temer, sino aquello que la reina había traído al mundo. Dejó que la niña corriera, internándose en la espesura, donde la luz apenas tocaba el suelo. Luego dio caza a un jabalí, extrajo sus vísceras y las llevó al castillo. Pero cuando entregó los órganos a la reina, no pudo evitar notar cómo los ojos de ella brillaban con un resplandor antinatural. Los cocinó personalmente, los comió con placer, y el cazador huyó esa misma noche sin mirar atrás. Esa noche el espejo cantó, una canción sin melodía, hecha de crujidos, risas lejanas y palabras en una lengua olvidada. Blancanieves corrió sin rumbo, internándose en los rincones más antiguos del bosque. Sus pies heridos sangraban, pero no se detenía. Detrás de cada árbol parecía haber ojos, no humanos. Algo la observaba, aunque no se atrevía a acercarse. Cuando finalmente cayó exhausta sobre un claro cubierto de musgo, la noche la envolvió por completo. Al despertar no estaba sola. 7 figuras encapuchadas la rodeaban. Eran pequeñas, pero su presencia era imponente. Sus ojos, ocultos tras sombras, brillaban con una luz dorada que no parecía de este mundo. No eran enanitos comunes, sino los últimos guardianes de una antigua frontera, los límites entre el bosque y lo que duerme bajo él. Blancanieves intentó hablar, pero uno de ellos le hizo un gesto con la mano. No hablaban, pero sus pensamientos se comunicaban como un murmullo compartido. Sintieron la marca en ella, una huella sutil que no era visible, pero que resonaba en el aire. El eco de la voz. Aún así, no la rechazaron. El más anciano de los 7 colocó su palma sobre la frente de la niña. Una visión cruzó la mente de Blancanieves.
fuego, espejos rotos, un abismo bajo el castillo. «Has sido elegida, pero aún puedes resistir», le dijo en un idioma que no necesitaba traducirse. La llevaron a su cabaña, un lugar tallado en roca viva, oculto a los ojos de los hombres. Allí vivió, aprendiendo sin saberlo a defenderse del influjo de la reina. Cada día recogía agua de un pozo donde la superficie mostraba cosas que aún no habían sucedido. Cada noche soñaba con el espejo. Los enanitos le enseñaron a escuchar el bosque. Le mostraron los símbolos que mantenían a raya a los espíritus oscuros, y aunque sabían que no podrían protegerla por siempre, juraron contener lo que habitaba en ella si algún día se desataba. Se volvieron sus aliados no por ternura, sino por deber sagrado. Y Blancanieves, en su inocencia extrañamente lúcida, aceptó su destino. Pero el espejo no mentía. Blancanieves seguía viva, y la voz estaba furiosa. 3 veces intentó matarla. La primera, disfrazada de vieja vendedora, llevó consigo un corsé de cuero negro trenzado con hilos de plata marchita. Mientras lo ajustaba en el torso de Blancanieves, murmuraba palabras en voz baja, casi en trance. El corsé se contrajo como si tuviera vida propia, apretando con tal fuerza que los huesos crujieron y el rostro de la niña se tornó púrpura. Blancanieves cayó como una muñeca rota. Los enanitos, alertados por un cuervo que graznaba sin cesar, corrieron y lograron cortarlo a tiempo. La prenda, al ser destruida, soltó un aliento fétido, como si algo vivo hubiera sido contenido dentro. La segunda vez, la reina volvió con un nuevo disfraz y un peine de marfil, impregnado con un veneno aceitoso destilado del interior del espejo. Fingiendo ternura, lo deslizó entre los cabellos oscuros de Blancanieves, sus dedos temblando por la excitación del acto. Al primer contacto con el cuero cabelludo, la niña se estremeció y sus pupilas se dilataron. Cayó en silencio, sus músculos rígidos como la piedra. Esta vez, los enanitos tardaron más en salvarla. Cuando retiraron el peine, algo pegajoso se arrastró por su espalda antes de desvanecerse en la sombra de la cabaña. La tercera y última vez, la reina usó la más antigua de sus armas, una manzana perfecta, roja como la sangre aún fresca. La mitad estaba limpia, la otra empapada con una lágrima negra que el espejo había llorado tras días de ritual. Blancanieves, hambrienta y confiada por la gentileza fingida, mordió la parte corrupta. No gritó, no se agitó, solo dejó caer la fruta y se desplomó como si su alma hubiera sido arrancada. Su piel se volvió más blanca que nunca, sus labios más rojos, pero sus ojos cerrados, como si nunca más fueran a abrirse. Los enanitos, guardianes antiguos de los límites del bosque, no pudieron revivirla. La encerraron en un ataúd de cristal, no para protegerla, sino para contener lo que pudiera salir de ella. La voz, satisfecha, enmudeció, pero no desapareció. Solo esperaba. Pasaron los años. El bosque creció en torno al ataúd de cristal, como si intentara protegerlo o sellarlo. Las estaciones se sucedían, pero en aquel claro siempre era crepúsculo. Blancanieves no envejecía. Su cuerpo, inerte, parecía más de mármol que de carne, y su belleza atraía a las criaturas del bosque que se arrodillaban sin saber por qué. Fue entonces cuando el príncipe llegó, no como un viajero perdido, sino como un hombre atormentado. Sus noches estaban pobladas por sueños en los que una niña de ojos sin luz le hablaba desde detrás de un espejo agrietado. Lo llamaba por su nombre, uno que ni siquiera él recordaba haber pronunciado nunca. Lo guió el sueño, no los mapas. Cuando encontró el ataúd, cayó de rodillas, no por amor, sino por reconocimiento. Había visto aquel rostro antes, mucho antes, en visiones, en fragmentos de vidas pasadas o futuras. Algo antiguo lo unía a ella. Al acercarse tocó el cristal. Una vibración recorrió el suelo. El aire se volvió espeso. En un impulso movió el cuerpo.
El trozo de manzana, ennegrecido y seco como una espina, se deslizó fuera de sus labios. Blancanieves abrió los ojos, pero no eran los mismos. En su mirada había un abismo. No gritó, no habló, solo sonrió, y al hacerlo por un instante, el príncipe vio su propio reflejo, mirándolo desde dentro de ella. Días después anunciaron la boda. Un cuento de hadas, dijeron los aldeanos. Un milagro, afirmaron los sabios. Pero en el bosque los enanitos no celebraron. Quemaron sus símbolos de protección. Abandonaron la cabaña. El claro quedó vacío. La reina fue invitada a la boda. No por cortesía, sino por designio. El espejo, por última vez, fue consultado. Tú no eres la más hermosa, ella lo es. Y yo ya estoy en ella. La reina fue invitada a la boda y llegó vestida de negro, oculta tras un velo. Nadie la reconoció al principio. Caminaba como si flotara, pero su presencia pesaba como una maldición. Cuando entró al gran salón y vio a Blancanieves en el trono nupcial, su rostro se torció en un rictus de horror. No por celos, sino por reconocimiento. Ella sabía lo que habitaba ahora dentro de su antigua víctima. Antes de que pudiera hablar, las puertas se cerraron solas, las ventanas se oscurecieron y los invitados uno por uno se quedaron inmóviles. Fue entonces cuando los enanitos aparecieron desde las sombras, no como huéspedes, sino como ejecutores. No traían armas, solo un pequeño cofre de hierro. Dentro relucían unos zapatos forjados con el metal de una estrella caída, encantados con runas del abismo. Se acercaron a la reina sin decir una palabra. Ella intentó huir, pero sus piernas se doblaron como si una fuerza invisible las controlara. Gritó, maldijo, suplicó. Blancanieves la observaba en silencio desde su trono, con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Los zapatos fueron colocados y ardieron. Como castigo, la reina fue forzada a bailar con los zapatos al rojo vivo hasta que su carne se fundió con el suelo. Nadie apagó el fuego. Nadie cerró sus ojos. El castillo entero olía a carne quemada durante días, pero nadie se atrevió a hablar de ello. En los pasillos, las sombras parecían más densas. Las paredes susurraban nombres olvidados. Esa noche, mientras el castillo dormía, Blancanieves se alzó del lecho nupcial, caminó descalza hasta la sala del espejo. El pasillo se alargaba con cada paso y en las ventanas se reflejaban estrellas que no pertenecían a este cielo. El espejo ya no estaba colgado, flotaba y se abrió como una boca. Del otro lado, la criatura que una vez fue contenida se inclinó ante ella, no como sirviente, como igual. Blancanieves extendió su mano. De su palma la sangre cayó hacia el cristal, que la absorbió con un suspiro. Desde entonces, nunca más se le vio dormir. Vagaba por los corredores con los ojos abiertos incluso al soñar. Hablaba en lenguas extintas, y cada reflejo en el castillo comenzó a mostrar no lo que era, sino lo que vendría. Algunos dicen que no fue un cuento con final feliz. Otros aseguran que la historia aún no ha terminado. Y así terminó la historia, no con un beso, sino con un reflejo que ya no era humano. La reina pagó su precio, pero lo que salió del espejo sigue caminando entre nosotros, porque algunos cuentos no terminan, solo esperan. Gracias por mirar dentro. Esto ha sido El abrazo de la oscuridad.